Caril, buenos días, ¿cómo estás? Hola, mis amigos, muy bien. Cintia, A esa ver, cita me cayó como anillo al dedo, porque sí. uno de los puntos claves de nuestro tema de hoy tiene que ver con las responsabilidades que vienen con los puestos. Así Ah, que, yo genial, sabía. estamos telecomunicadas. Buenos días. Qué Muy bueno buenos Buenos verte, días. días, Caril. Sobeida, qué bueno Igual, verte. Aquí, igual, Caril. mira, Sobe, aquí al lado tengo una maletita porque voy para tu casa a buscar todo lo que me trajiste. Ah, Con mi carry-on. manténla ahí, manténla La ahí. dejo ahí. No, me mata el gallo en la funda, como dicen los dominicanos. Ni siquiera venga, yo voy. Bueno, pues el liderazgo resiliente. ¿Cómo fortalecemos, o más bien cómo fortalecernos como líderes en momentos de crisis? Es ahí donde se demuestra de qué estás hecho. Sí, sí, sí. Exactamente, donde se separan los papás de los niños, ¿verdad? En este mundo interesante. Y miren, la verdad es que estos puestos que son de muy alto nivel en las organizaciones son muy codiciados y realmente los colaboradores solamente ven pues el brillo que emana una posición como esta. Sin embargo, es un puesto que viene con muchas, muchas responsabilidades. Y es que el buen líder y el estilo de liderazgo es como un matrimonio, o sea, es para las buenas y para las malas, pero realmente su solidez, o sea, la solidez del líder se prueba realmente en los momentos de crisis, crisis organizacionales, crisis reputacionales, crisis económica, crisis como lo que vivimos recientemente, la pandemia. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes me permitan hacer una analogía para poder profundizar un poco más en el tema. Hay un libro que recoge mucha sabiduría y que en el caso particular para mí es un manual para la vida y es la Biblia. Hay una cita en la Biblia que es Lucas 6:48 que habla de una experiencia de una persona que edificó su casa y dice pues que lo hizo sobre cimientos, los cimientos lo puso sobre una roca y luego vino una gran inundación, una gran tormenta, dio con fuerza sobre esa casa y esa casa no la pudo mover, no la derribó. Y basado en esa analogía, en ese símil, me gustaría hablar de la fortaleza del líder en tiempos de dificultad y cómo esos cimientos sólidos que se forman no solamente desde la experiencia profesional o nuestras experiencias académicas, sino que tienen mucho que ver con el carácter de la persona, que es posible formarlo y desarrollarlo. Es, digamos, lo que va a hacer la diferencia entre un líder que se lo lleva a la tormenta o un líder que realmente prevalece, él y su casa, que en este caso son sus colaboradores, su organización, en tiempos de dificultad. Y es eso, es que un líder de impacto es como una base, como una roca, ¿verdad? Y debe, y nos vamos a dar cuenta cuando ese liderazgo está sólido, y lo tenemos dentro de las organizaciones, porque toma las riendas de las crisis, de las situaciones de crisis empresariales. Cuando vemos un líder que da la cara frente a los medios de comunicación o frente a sus colaboradores y se asegura de darle la vuelta a la crisis, enfrentándolo de la manera correcta, es alguien que se ha preparado de manera activa, constante y disciplinadamente para ese momento. Ojalá nunca tener que sacar esa fortaleza, pero llegado el momento, cuando vemos que se activa esa figura, es definitivamente lo más importante que puede ocurrir en el momento del liderazgo, de la crisis con el liderazgo, porque una crisis bien manejada y sobre todo manejada a tiempo, de forma asertiva, se convierte en la mejor herramienta de aprendizaje para las organizaciones para poder enfrentar eventos futuros. Es aquí donde el trabajo que el líder ha ido realizando a lo largo del tiempo con sus equipos, la motivación que los equipos pueden estar pues presentando, ese espíritu de vencedores, la armonía interna que se vive dentro de esas organizaciones, por más dura que sea la situación, o sea, estamos hablando de revelar todo esto en un momento de crisis, no en un momento de paz, ¿verdad? Es absolutamente responsabilidad del liderazgo. Y eso era lo que decíamos cuando le agradecíamos a Cintia que nos hiciera esa intro con su cita de hoy. ¿Por qué? Porque estos puestos que son muy apetecibles, son muy demandados, son muy incomprendidos muchas veces, vienen con responsabilidades de toda índole. Y en el espacio de hoy justamente queremos compartir, a partir de nuestra experiencia,
porque, bueno, he tenido una bonita, bonita carrera, gracias a Dios. Comencé muy jovencita en la recepción de una compañía, tomando el teléfono. Rey, si tú supieras que se me quedó la voz en esa central telefónica. Te creo. A terapia de voz tuve que llegar. Te creo. Pero fue una experiencia preciosa y terminé en una gran posición de una gran multinacional. Gracias a muchos años de trabajo, de esfuerzo y mucho estudio, pero sobre todo gracias a que tuve muy buenos líderes que me mentorearon en mi camino hacia esos puestos de liderazgo. Entonces, desde esta experiencia, a mí me gustaría transmitir algunos consejos que son basados en mi propia experiencia y que creo que son muy relevantes porque no son de libros. Entonces, hemos podido vivir y enfrentarlos. Miren, ante una situación de crisis, y esto ya hablando directamente con nuestros Camino al Sol oyentes, lo más importante, primero que todo, es desechar el pensamiento de víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos está pasando esto? Comenzar a encontrar culpables o, en el peor de los casos, convertirnos en avestruces, esconder la cabeza, Exacto. hacer de cuenta que no está pasando nada, porque realmente lo que se espera es que afrontemos esa realidad de forma inmediata, sin perder tiempo, porque la situación así lo amerita. Entonces, sí sabemos que es de humanos paralizarse en momentos de crisis, pero nuestro pelotón, nuestros colaboradores, están observando. ¿Y qué esperan? Ver a sus generales en control. Porque si la situación no ameritara un rango, pues no estuviera todo bien. Con lo cual, lo más importante en ese momento es cuidar las emociones de los colaboradores. Totalmente. Entonces, ante cualquier situación de riesgo que pueda estar afectando la reputación, la economía o los colaboradores mismos, el líder tiene que salir y dar la cara, sobreponerse a sus momentos difíciles. Viví, Reinaldo, en lo particular, una situación muy difícil en una organización. Y bueno, puedo decir muchos años después que mi vida se vio incluso amenazada porque era una situación de gran conflicto que involucraba pues grandes sumas de dinero. Y bueno, me tocó a mí enfrentarlo como líder de esa organización. Y te puedo decir, Reinaldo, Cintia, Sobeida, les puedo contar que mi primera reacción realmente como mujer y mujer muy sensible y demás fue llorar. O sea, yo me tranqué en mi baño, tenía un baño en la oficina, me tranqué en mi baño, lloré, le dije, Dios, dame luz, dime cómo lo debo hacer, pero tan pronto yo pude soltar esas emociones, me compuse y salí a dar la cara. Y bueno, fueron muchas semanas de reuniones, de investigación y salimos adelante. Y eso es, es bueno que tú destaques en esa parte, Caril, el que somos humanos, tenemos un corazoncito, es decir, hay una emoción que simplemente nos puede embargar en medio de un discurso, en medio de una reunión, solo en tu oficina, y está bien. Está bien. Ahora, hay que sobreponerse a eso, porque hay una responsabilidad, porque detrás de mí, debajo, a los lados, arriba, hay gente que depende de mi decisión y de un movimiento y por supuesto de una conducta en ese momento, porque ser líder no es el cargo, no son las asignaciones, no son los bonos de fin de año, son las decisiones incómodas, claro. Son las conversaciones desagradables, son esas tomas de decisiones en las cuales te tienes que jugar el pellejo, literalmente. Así es. Y es que nada tranquiliza más a los miembros de la organización y los vuelve a situar en lo que son sus responsabilidades del día a día para que la crisis no nos detone otras crisis que no tenían que venir en ese momento por falta de control. Nada tranquiliza más que estar para ellos en una zona conocida y que el liderazgo le transmita control. Estamos en control de la situación. Exacto. Tenemos un plan activado. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra gente se enfoque en el día a día mientras nosotros trabajamos con la crisis. Un segundo punto muy importante, y en eso las multinacionales son una escuela extraordinaria. Este plan de comunicación interna que debe estar diseñado desde momentos de paz para activarlos en momentos de guerra. De guerra, es así. Me gusta eso. Es así, Sobeida, porque en el momento de la crisis, pues no vamos a ser capaces de pensar con objetividad.
Sin embargo, y decía que las multis son muy buenas en esto, hay un manual para todos los niveles de la organización y todos sabemos lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir y cuándo lo tenemos que decir y a quién le corresponde qué tipo de mensajes. Entonces, en ese momento, todo el mundo saca el manual. Vale aclarar que este manual, así como se ensayan lo que se llama un drill, como de evacuación, por si hay un siniestro, un fuego, algo, que también eso es parte de las responsabilidades de los líderes organizacionales, también este tipo de momentos difíciles se ensayan, porque cada cierto tiempo hay que recordar que tenemos un manual, que tenemos que ser capaces de activarlos y podemos hacer uso y debemos hacer uso de él cuando llegue el momento. Entonces, las personas que nos están escuchando podrían decir, bueno, ¿y cómo yo, si no trabajo en una multinacional, si trabajo en una empresa mediana, puedo, o una empresa familiar, puedo activarlo? Eso es muy simple. Lo primero es que para esto hay expertos, pero si no queremos embarcarnos en un proceso de este tipo, podemos realmente comenzar a pensar en un espacio colaborativo con nuestros colaboradores y nuestros pares. ¿Cuáles son las crisis que se podrían presentar en nuestro modelo de negocios? Y en base a eso, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Quién da la cara ante la prensa? ¿O quién da la cara ante los colaboradores? ¿O quién dice qué para que no nos pisemos los talones? Y eso sencillamente escribirlo en una hoja de Word y bullet points y tenerlo a mano y cada cierto tiempo en reuniones de líderes, pues sacarlos y refrescarlos. Esto es un plan de manejo de crisis a lo interno de la organización. Totalmente. Esto es relevantísimo, porque como nos vamos a congelar probablemente en el momento de la crisis, necesitamos tener algo que nos diga qué hacer. Claro. Ayer hay una serie, a propósito, Caril, no sé si tú la conoces, que es Billions, está en Netflix. Y esa serie es sobre bolsa de valores, inversiones, pero siempre está el bueno, el malo, el que es malo es el bueno es el malo, la traición, todo lo que sucede en el mundo corporativo. Y ahí se hablan de millones como si fuera el récord del mangú que rompimos la semana pasada. Así. Y ayer el líder en el episodio que veía anoche, el líder que todo el mundo siempre le preguntaba qué hacer, y mira, está ocurriendo esto, ¿qué hacer? Ayer por primera vez en la serie, él lo miró a todos y él le dijo, no sé qué hacer. Es válido también. Por supuesto, y eso es válido, es decir, tú decir con honestidad, miren, no sé qué hacer. Ahí entra el trabajo en equipo. Es decir, para eso es bueno tú tener entonces gente competente que tus debilidades reconocidas desde la humildad, desde la honestidad, que tú tengas gente que componga ese equipo, que pueda suplirte y que te dé una mirada diferente. Te complemente. Y eso es también de un buen líder, entender que no puedes con todo. Y eso, Rey, que acabas de mencionar, nos lleva a la siguiente experiencia que la hemos convertido en un consejo, ¿verdad? Que es diseña rápidamente un plan de acción y ponlo en marcha. Sí, totalmente. Hemos tenido, digamos, un plan de comunicación de crisis, pero hasta que no estamos ante la crisis, ante el reto, no sabemos exactamente lo que debemos hacer. Entonces es ahí donde tenemos que activar pues toda la resiliencia de lo que somos capaces, pues lo que estamos en posiciones de responsabilidad y liderazgo y ponerla en marcha. Entonces cuando hablamos de poner un plan en marcha es claramente tener definidos, y ahí se puede hacer con los colaboradores o con los pares, unos objetivos, plantearse una estrategia, ponerle muy, muy corto plazo, porque esto no puede ser para nada a mediano plazo. Esto estamos hablando de acciones para generar un giro en horas, en días, en una semana, haber concluido con todo este proceso. Lo que significa bajar la tensión de la crisis, porque dependiendo de cuál sea, quizás vamos a tener que convivir con lo que nos va a generar esa situación por más tiempo, pero hasta eso debemos tenerlo dentro de un plan. Entonces esos objetivos han de ser muy claros, hay que designar responsabilidades para el momento y determinar cuáles son esas acciones. Establecer plazos, planificar en base a las cosas que sabemos que van a funcionar correctamente y tratar de minimizar riesgos con todo eso que vamos a hacer. Centrarse en los colaboradores claves. ¿Sí, Rey? Buenísimo, Caril. Este es un tema que es muy interesante, es muy amplio y sé que estoy más que seguro que apenas has tocado pinceladas por ahí.
Para nuestra próxima conversación, Caril, quiero invitarte a que analicemos, van 10 años ya de la muerte de Steve Jobs, y yo sé que ese es uno de los personajes del mundo corporativo que a ti más te apasiona. Me gustaría que que hagamos una parte 2 de este tema, porque esto del liderazgo resiliente tiene también mucho que ver con parte de lo que fue la vida de este visionario, de este señor que ha motivado a mucha gente y también ha sido, bueno, pues cuestionado, eh, odiado, amado por otros, pero es interesante Claro. ver qué lo hicieron diferente, porque por supuesto, ya hay un camino que vale el esfuerzo que reflexionemos un poquitito al respecto. Caril, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con todos los contenidos maravillosos que desde Ideox se van generando. Mira, Rey, desde nuestra página www.ideox.net pueden enlazar con todas nuestras redes sociales. Sin embargo, lo puedo mandar directo pues a LinkedIn, donde estamos compartiendo desde hace ya unos meses un blog muy especial cada semana, unos aportes interesantes y bueno, contenido mucho más picadito, pero muy enfocado y muy estratégico a todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Instagram. Excelente. Caril Taveras de Ideox, muchísimas gracias, que tengas un excelente día.